Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hoy quiero contarles también algunas de mis experiencias vividas a lo largo de mi vida. Un abrazo bien fuerte para todas esas personas que día a día me siguen en este hermoso canal. Mis inicios fueron desde mucho antes de nacer. Estas experiencias las encontrarán en mi libro, el cual está pronto a publicar. Desde mucho antes de nacer, ya las entidades, espíritus y demás ya acudían a mí. Cuenta la historia contada por mi padre, mi madre y mis familiares. Cuenta que estando en el vientre de mi madre, teniendo ella 7 meses de embarazo, sucedió algo muy interesante. Hoy les contaré 3 historias reales por los cuales he pasado, lo que nosotros como brujos pasamos, vivimos y callamos. Tenía 7 meses en el vientre de mi madre. Vivíamos en un rancho. Mi padre vivía en un rancho con mi madre y mi hermana mayor. Cuando eso, solo ella tenía 1 año y 9 meses de nacida. Cuenta mi madre y mi padre de que tipo 4:30 de la madrugada o ya de la mañana, mi padre entra al rancho y puede ver cómo una boa pitón se encontraba alimentándose de el seno de mi madre. Mi padre, que es un buen conocedor de los misterios de la sierra y todo lo relacionado con la magia y la esotería, se quedó perplejo al ver cómo una boa pitón de más de 2 metros de largo se estaba alimentando de uno del seno de mi madre. Quedó totalmente en shock al ver, sin saber cómo actuar en ese momento. Pero al poco tiempo, esta boa solamente se desplazó, se bajó de la cama y se dirigió a uno de los hoyos, de esos huecos que hacen entre la pared y el piso las ratas cuando habitan un lugar, y se marchó.
En la mañana, al despertar mi madre, pudo notar de que esta boa constrictor, pitón, le había dejado algunos moretones en su pezón y había prácticamente la había dejado sin leche. Para nuestra sorpresa, fue mucha. Se hizo muchas cosas para sacar esa boa del lugar donde se encontraba. Se prendió humo, se le echó agua caliente a ver si salía, pero esta boa nunca apareció. Esa es una historia contada desde mucho antes de yo nacer. Lo siguiente es que mi persona nació con una enfermedad en sus ojos. Nací con una enfermedad. Para los médicos la llamaron conjuntivitis solar, pero para mis familiares, mamos chamánicos, conocedores y curanderos, tenían otra versión. Nací con los ojos cerrados, con una especie de goma en los ojos que no me permitía abrirlos. Fue entonces cuando los médicos descartaron de que si no se operaba no podría ver. Pero para mis familiares, conocedores, tuvieron otra versión. Dijeron que la mayoría de los videntes nacen de esta forma porque aún los ojos del mundo aún no están preparados para ver, y que por eso mis ojos se estaban preparando para poder ver lo que otros no ven. A pesar de esto, mis familiares decidieron meterme en un tratamiento. El tratamiento se basaba en que debían lavarme la cara al amanecer y al anochecer con agua de coco y echarme una goma preparada con lágrima de ángel. Esta es una planta que solo nace en la Sierra Nevada de Santa Marta. En tiempos de lluvia florece. Al cumplir 7 años fue mi primera experiencia extracorporal. Aparte de mi experiencia extracorporal, fue la primera vez que salí con el grupo de familiares mamos cuando decidieron meterme en este camino y empezar mi preparación como brujo, chamán o mamo chamánico. Fue cuando decidieron llevarme a la sierra para empezar mis estudios. Cuando yo me encontraba supremamente feliz porque por fin iba a conocer la sierra. Iba a conocer ese paraíso terrenal, espiritual, mágico, donde más de 4 tribus indígenas se encuentran viviendo allí. Ya me imaginaba. Desde pequeño siempre tuve una intuición. Algunos me llamaban el niño viejo, el viejito, porque hablaba mucho y parecía más que un adulto al momento de tomar decisiones, al momento de dirigir a los que me rodeaban o opinar. Siempre me encontraba entre el grupos de ancianos, personas maduras. Al subir a la sierra íbamos 7
entre ellos mi padre, 2 tíos, primos y otros conocidos. Cuando empezamos a subir la trocha para la Sierra Nevada, pude observar cómo la neblina del lugar, porque aún no amanecía, porque debíamos caminar en la noche para poder llegar de día. Cuando subimos a la sierra, que íbamos caminando por esa trocha, ese camino escalofriante, se escuchaban los ruidos de los búhos, de los animales nocturnos. Pero como yo iba en el centro de ellos, no sentía miedo. No sentía miedo. Pero esto estaba a punto de acabar, cuando pude notar de que a medida que íbamos subiendo por esa trocha, ese camino, pude notar de que una noche antes había llovido y que el camino estaba fangoso y hacía demasiado frío. Pude notar de que uno a uno mis familiares se iban saliendo del camino. Pues para mi pensamiento en ese entonces pensé, tal vez fueron a hacer sus necesidades o están yendo a orinar, me alcanzarán más adelante, pensé yo. Al subir, la última persona que se alejó de mí fue mi padre, que lo vi que bajó por un barranco y se perdió entre la maleza del monte del lugar. Quedé completamente solo en ese camino. Para ese entonces era tipo 4 de la mañana, 3:30 de la mañana. La luna, a pesar de que había mucha neblina, alumbraba muy bien el camino. Pude escuchar al fondo el bramido de un toro, una vaca. Pues era común por esos lugares, ya que es una zona de vaquerizas donde los pastores pastorean sus vacas, las sacan desde muy temprano para que coman el pasto fresco. Pero pude notar de que no veía a mi alrededor, no veía ninguna. A medida que iba subiendo, mis pasos empezaron a tornarse aún más lentos, con la intención de que mis familiares me alcanzaran pronto, porque cabe destacar desde que en mi infancia siempre le tuve miedo, un cierto miedo o más que un respeto a estos animales, a los toros y a las vacas y a los caballos. Pude sentir en ese momento que venían bajando muchos pasos, como muchas personas trotando, como si vinieran mucha gente. Se escuchaba un bullicio de una cantidad de personas que hablaban a la distancia y que venían caminando. Para mi entendimiento, me puse a un lado del camino a esperar de que las personas pasaran y que mis familiares llegaran. Pero para mi sorpresa y el gran escalofrío que sentí, como si un escalofrío muy fuerte entrara por la planta de mis pies y terminara justo en mis cabellos. 3 escalofríos de seguido sentí, el corazón se empezó a latir con mayor fuerza. Sentí una pesadez y un miedo profundo. Pensé en devolverme a encontrarlos, pero mis pensamientos llegaron en ese momento y dije, tal vez me pierda, mejor los espero en este lugar. Cuando pude ver de que muchísima gente, personas a lo lejos venían llegando, venían.
Al parecer eran personas del poblado, ya que vestían con los trajes tradicionales indígenas de la región, otros como soldados, pues eso parecía a la distancia. Pero pude notar de que fue más que eso cuando una neblina sacudía sus pies. Con una mirada muy penetrante, muy profunda, se detuvieron al pie del camino, a eso de unos 20 metros, y yo me quedé esperando a que terminaran de pasar. Para mi sorpresa, estas personas pasaron al lado mío, donde yo no me pude mover en absolutamente ni un nervio, ni espabilar, porque la respiración se me empezaba a cortar, y pude darme cuenta de que no eran personas, sino espíritus o tal vez demonios o entidades que caminaban por ese lugar. Estas personas, entidades o muertos, tenían similitudes de seres humanos, pero con vestiduras blancas, muy oscuras, como cuando el humo de las velas enmugra las sábanas o las cortinas. Así tenían sus vestiduras. Se veían viejas. Las personas tenían vestiduras como de los años 80, 90. Algunos tenían sombreros, algunos ruanas, chanclas y la mayoría descalzos, entre ellos niños, adultos, mujeres, militares. Al pasar al lado mío pude notar de que a algunos les faltaban brazos, a otros tenían la cara totalmente decrépita, con una angustia y un dolor muy profundo. Pasaban y pasaban y pasaban y pasaban y no terminaban. Podía notar de que estas personas, entidades, muertos, demonios, no terminaban de pasar. Eran muchísimos, muchas personas. Sin saber qué hacer, sin poder moverme, solamente esperaba a que ya esto acabara. Solo en mi mente le pedía a Dios y a mis seres protectores que me ayudaran, ya que la mitad de mi familia es creyente, es cristiana, y siempre nos han inculcado de que Dios está sobre todas las cosas. Escuché un silbido muy fuerte a lo lejos y una voz bien fuerte, muy parecida a la de mi padre y la de un tío, con un eco. Esta voz no decía palabras, solamente hacía un ruido como cuando se está echando un animal o se está espantando una gallina, un perro. Fue cuando estas entidades y personas comenzaron a introducirse en los caminos, a despejar el camino. Se iban perdiendo en el monte. Para mi sorpresa, el silbido provenía de mis familiares, de mi padre, mi tío, mis primos y unos amigos. Para mí fue lo más tranquilizante poder saber de que ya venían. Sin más me abalancé y con lágrimas en los ojos les pregunté, ¿qué era eso que vi? Y ellos sin más me respondieron,
solo aquellos que están destinados a cosas grandes, a manejar todo. Los conocimientos de la sierra pueden ver a esta corte. Eso que viste fueron las personas asesinadas desde el principio. Los primeros pobladores de la sierra son almas en penas que caminan cada camino en las noches de la Sierra Nevada de Santa Marta, para así. El escalofrío fue tan tremendo cuando yo supe eso, porque muy adentro quería creer de que eran personas que vivían allí. Sin más, mis pensamientos ya eran regresarme para la ciudad, sin saber que me esperaban 3 años más en ese lugar de aprendizaje. Eso eran las almas de los muertos, de las personas asesinadas por grupos armados en la sierra, mejores conocidos como la guerrilla paramilitares, que siempre masacraban para quedarse con sus tierras. Me contó también de que habían personas que estaban desde el tiempo cuando los españoles llegaron al territorio y que sufrieron una muerte terrible y no han podido descansar, y que solo nosotros podíamos verlos, aquellos que tenían la evidencia, el discernimiento para poder observar, ver, sentirlos, y que si no estaba preparado espiritualmente, se alimentarían de mi energía, de mi fuerza espiritual, para poder seguir su camino. Fue cuando me dieron por primera vez, probé la hoja de coca. Me dieron una hoja, me dieron un masito de hoja y lo comencé a masticar para calmar mis nervios. Recuerden que tan solo era un niño de 7 años. Pero me acuerdo de todo, absolutamente de todo. Al llegar a la cuenca, al llegar al rancho, a la choza donde nos íbamos a quedar por esa noche, porque debíamos seguir al día siguiente en las horas de la noche, amaneció, pude dormir en una troja, comí, porque no debía comer carne, solamente debía comer tubérculos sin sal, pescado y otros como iguanas, serpiente, etc. Pero jamás carne de res, ni de cerdo, ni de pollo. Al anochecer, en ese lugar ya iban siendo las 12 de la noche y ya estamos preparados para empezar la partida. Mis padres comenzaron a hacer sus pagamentos tradicionales en una loma en un cerro, una loma muy cercana al lugar. Yo sentado en una hamaca esperando a que ellos regresaran para poder partir al poblado más arriba aún, que estaba a unas 5 o 4 horas a pie. Había cerca de esa choza, había especie de un pequeño lago. Nosotros le llamamos jagüey. Es una poza artificial que se hace para los peces, para tener alimentos y poder tener crías de peces allí. Sentí un escalofrío como es tradicional cuando siento de que hay algo extracorporal, un espíritu, una entidad que está rondando el lugar. Sentí los 3 escalofríos de repente y empecé a reprender
como me habían enseñado, y a salvaguardar el lugar para que no llegara. Sentí un aleteo de una ave muy grande, sentía los aleteos, como si el viento se distorsionara y todo el lugar se puso pesado. Mi cabeza se puso muy grande. Mi cabeza parecía un abanico mirando para todas partes, buscando qué era aquello que me estaba acechando, porque sentía como desde los árboles me miraban. Comencé a silbar para que mi padre regresaran o mis familiares volvieran pronto a mi encuentro, pero al parecer no escucharon nada. La llama del fuego de la hornilla se estaba extinguiendo. Fue cuando decidí, cuando ya todo se estaba poniendo oscuro, decidí tomar un poco de aceite de pescado y untar y echarle a las brasas. Fue cuando de repente se prendió una llama muy fuerte en la hornilla, en el fogón de leña, y pudo alumbrar el lugar. Para mi fortuna, muy cercano a mí, a menos de 2 metros de distancia, al prender esa llama y alumbrar el lugar, para mi sorpresa, había algo de lo cual jamás me voy a olvidar. Era algo terriblemente horrible, para mi parecer. Aunque en estos tiempos, después de tantas experiencias y tantas cosas que he visto, ya es normal para mí. Pude ver algo con apariencia humana, pero con alas. Más que todo parecía una cigüeña, pero con pies humanos, lo cual todo su cuerpo estaba lleno de plumas, con un color negro y gris. Tenía un cuello muy largo y grueso, y su cara era de humano. Aunque no tenía nariz, solo un orificio. Sus ojos eran demasiado grandes para ser un ser humano. Pude ver que quedé totalmente inmóvil, al igual que él. Solamente me pude desplazar un poco, alejarme un poco, pero me daba miedo alejarme, pensar que me iba a seguir. Pero pude darme cuenta que a pesar de que me alejé un poco para una de las esquinas de la choza, esto me seguía con la mirada y la cabeza, de esta forma. Cuando de repente el fuego volvió a bajarse, porque ustedes saben que al acabarse el aceite, al quemarse el aceite, reduce la llama, y volvió a quedar entre oscuro y claro. Sin más, tomé un hacha que estaba cerca y prendí y me protegí con el hacha, pero a la vez tomé el restante del aceite de pescado y volví a prenderlo. Para mi sorpresa, ya estaba de espalda y se iba alejando poco a poco. Ya para entrar a la sombra y a la oscuridad del monte, pude notar de que volteó nuevamente hacia mí.
Los ojos no eran rojos, era un color amarillo muy profundo, que sentías como si te mirara tu alma, tu espíritu y tus pensamientos. Volteó nuevamente, me miró, elevó sus alas y se fue. Mis padres regresaron como a la hora. Mis familiares. Sin más, tan preguntón que soy, les pregunté qué había pasado y qué era eso. Y me dijo, se llama Helicanus es otro. Si era un ave con aspecto humano, es conocido como la Jánaca. Es el espíritu, uno de los espíritus de la sierra. Se dice de que era un sabio brujo, Mamo, que hizo un pacto con la madre tierra para no morir. Pero él debía recoger las cosechas por cada tribu. Cada año debía llevarse 3 niños recién nacidos. Y que solo una persona cada 3, 4, 6 años lo pueden ver y tener la experiencia con él. Fueron los momentos más difíciles, porque aún temblaba y me tocaba tomar un camino a esas horas. Prepararon una antorcha con unos pedazos de tela, el aceite de pescado y algo de gasolina. Lo metimos en un frasco de lata y para que a mí no me diera miedo, y caminamos. Con un pequeño radio que casi no se escuchaba porque las baterías se estaban agotando. Pero esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí. Pude ver que esa ave nos seguía en lo más alto. Y al parecer mi padre y mi tío sabían, porque ellos alzaban la mirada al cielo y lo veían, mientras que los otros no, solamente los 3, mi padre, mi tío y yo. Después de eso, solamente hubo aprendizajes, no vi nada más extraño, solo uno que otros posesiones demoníacas en algunos de los habitantes del lugar. Pero un día decidí ir con uno de los amigos y compañeros que habitaban el lugar donde me quedé por esos 3 años. Después de un año, año y medio, nos fuimos a bañar tipo 3, 3:30 de la tarde para 4 de la tarde, tipo 5. A esa hora en la Sierra Nevada ya empieza prácticamente a anochecer, porque los cerros tapan la luz del sol y los árboles. Fuimos a ese río para pescar, porque unas noches y unos días antes había ido una creciente, y siempre cuando se crecían los ríos, siempre traía peces y traía camarones y langostinos, y nosotros fuimos a ese río a buscar. Camino río arriba,
había un árbol de higuerón bastante grande, el cual había nacido en la orilla del río y parte de sus raíces estaban dentro del río. Cuando exclamó uno de los que estaban conmigo: oh, allá hay algo extraño entre esas raíces, hay como un mono aullador, que son los comunes, es muy común en la sierra encontrarlos y escucharlos al amanecer y al anochecer. Para nuestra sorpresa no era algo más. Era algo muy terrible en cuanto a su mirada y su forma. Era algo muy pequeño, como de 1,10 m, 1,20 m de altura, que se arropaba con hojas secas, tenía bigotes largos, gordo, era bastante grueso, con raíces. Su aspecto era como de un palo seco, con arbusto seco. Pero al darnos cuenta de que era algo más, otro espíritu de la sierra, para no se le ha dado nombre. Algunos lo conocen como la madre monte, otros lo conocen como el Mohan. Desapareció en el río y nunca más lo volvimos a ver. Después de mi preparación durante los 3 años, a los 10 años, casi para cumplir los 11 años, decidieron que debía bajar a la ciudad para empezar mis estudios como Bunachi, como no indígena. Fue para mí un descanso, porque por fin iba a ser una persona normal, ya que cabe destacar de que siempre me ha gustado estar al margen de todo esto, pero cuando tú estás destinado a algo, por más que quieres alejarte, siempre tu camino se te va a presentar. Estudié durante 3 años más, me gradué de primaria y decidieron que ya cumplido 13 años debía subir nuevamente a la sierra para empezar mi encuentro con mis entidades, para hacerme mis 7 aseguranzas o protecciones tradicionales, lo que es la dunacía, el niño en cruz, la posesión, la aceptación de mis familiares y la otorgación de las entidades frente a la corte, para ya empezar mi camino como brujo, mamo chamánico. Al llegar a la sierra, en otro poblado muy distinto, que solamente tiene unos 20 a 25 habitantes, donde se hacen los rituales tradicionales de los indígenas. Hicieron una fogata y me sentaron ahí más 12 personas más. Entre ellos estaban todos los líderes religiosos, mamos, chamanes, curanderos, mamas, para empezar la invocación. Me dieron a beber mi primera aseguranza bebida. Luego me aseguraron y me vendaron mis coyunturas. Me hicieron una rodación de cabeza con conchas trituradas y coca. Mastiqué coca por más de 1 hora. Cuando sentía de que mis sentidos empezaron, tomé ron. Fue la primera vez que probaba el ron de caña. Cuando entonces aparecieron las entidades, primero se presentó un hombre vestido de rojo, con un cinturón blanco en la cabeza,
el cual no se presentó y se marchó a los pocos minutos. Yo lo pude ver. Luego apareció Seinikon, la madre tierra, una mujer prácticamente desnuda con unos cabellos dorados totalmente largos. Que tenía una voz muy dulce pero a la vez tenebrosa. Pasó por la mitad de la reunión donde estábamos y se perdió. Luego apareció una sombra negra con ojos azules que por veces se le veían rojos, con apariencia humana, con un sombrero muy grande. Tampoco dijo nombre ni mencionó ninguna palabra. Pude ver que llegaron otra persona, pero esta, al parecer, para mi sorpresa, pensé que era la Hanakan, pero no, era otra criatura vestida con los trajes tradicionales, pero al marcharse tenía alas. Pude notar unas alas en forma de hojas inmensas, muy hermosas, de color azules, celeste, con marrón, como las plumas de un pavo real. Después de esto pude ver cómo dos familiares míos, que muy inconscientemente los recordé, pero mucho después caí en cuenta quiénes eran, porque en el momento no podía saber quiénes eran esas personas que habían llegado al lugar y me habían dado la bendición y se habían marchado. Dos hombres, uno de sombrero, otro fumando cigarrillo, y no sabía que los conocía, pero no sabía quiénes eran. Para mi fortuna, después del día siguiente recordé y pregunté qué había pasado y me dijeron: te visitó una entidad de otro territorio muy lejano, África o mucho más. Te visitó la madre monte, la madre tierra. Te visitó el ángel de la muerte. Te visitó el ángel del conocimiento y el dominio de la raza indígena. Te visitaron dos familiares, tus dos abuelos. Fue cuando comprendí que esas personas que habían llegado ahí a darme la bendición eran mis dos abuelos, José Antonio Castillo y Raúl Mojica. Fue mi primera experiencia y desde ahí empezó todo. Espero les haya gustado esta hermosa transmisión para contarles un poco. Parte de esto será la introducción de mi libro que estoy redactando, donde van a poder encontrar muchas cosas, formas de trabajo, métodos, muchas cosas, secretos. Muchísimos secretos se serán revelados en ese libro. Solamente habrán 10 ejemplares, porque serán escritos algunos a mano, unas partes a mano. No será un libro tradicional como el que ustedes van a encontrar en una biblioteca, en un lugar que va a tener el índice, que va a tener fecha, que va a tener cantidades de cosas que van a decir quién lo imprimió. No. Es un libro, más que un libro, es una agenda, más que un libro, es un tratado. Recuerden suscribirse en mi canal. Ahí podrán encontrar uno que otros videos que les van a servir. Aquellos que se pierdan la transmisión diaria del horóscopo podrán dirigirse a mi canal de YouTube, que aparezco como Carlos David Castillo Mojica,
y podrán encontrar el horóscopo diario, además de varios rituales y consejos. Si quieren volver a escuchar esta historia, la encontrarán en ese canal. Espero se suscriban, que estén muy bien y compartan. Me despido. Mi nombre es Carlos David Castillo, mejor conocido como Mamo Chamánico, transmitiendo desde Colombia. Que estén muy bien. Ewi Anachucua.